Hola, mi nombre es Cristian Villegas y en la materia de metodología y procesos de investigación vamos a hablar junto con René Basilio Mora acerca de lo que es el estudio de caso. Es importante iniciar con surgimiento, la historia y los principales representantes en el estudio de caso. Los antecedentes se remontan a hechos sociales por preocupaciones surgidas en torno a la cuestión social. En diversos países de Europa comienzan a darse estudios que recurrieron a la observación, a la entrevista y a la consulta de diversas personalidades para poder obtener información recolectada con distintos grados de sistematicidad. En Argentina, en esta misma dirección, referido a las condiciones de los trabajadores, se realiza la primera investigación encargada a Juan Vialet Macé. Esto a principio del siglo XX. Pero desde los inicios del siglo XX, en la antropología se desarrollaron procedimientos de trabajo de campo sistematizados y se reconoce fundamentalmente en Malinowski la defensa de esta forma de investigación, que incluía permanencias en el terreno, la recolección de datos primarios a través de la observación participante y la utilización de informantes clave, lo que permitía una comprensión detallada del conjunto de los sujetos abordados y de su vida cultural en sus relaciones cotidianas y en su medio natural. Charles Wood, Life and the Labor of the People in London, y sus discípulos sobre la clase obrera en las barriadas londinenses incluían la utilización de información estadística, entrevistas y observación en una metodología para el estudio de los hechos sociales que implicaba jornadas de trabajo en el terreno. Otro antecedente presente en el origen de la tradición sociológica sobre investigaciones con procedimientos cualitativos que son considerados antecesoras de estudios de caso son los estudios de Frédéric Le Play sobre familias obreras a través de territorio europeo en el siglo XX. La método sociale de Le Play definió el abordaje de familias obreras como casos. La Escuela de Chicago institucionalizaron la utilización de métodos cualitativos en la investigación sociológica. La perspectiva teórica se basaba en el interaccionismo simbólico que, junto al trabajo de terreno, motivó que se llevaran adelante una serie de investigaciones consideradas como estudios de caso. La Escuela de Chicago sentó importantes cimientos para el desarrollo de la investigación cualitativa a través de las entrevistas, la observación y la historia de vida, entre las principales formas de recolección y la inducción analítica como procedimiento de análisis. Otros ejemplos de famosos comúnmente citados recordamos, solo a título ilustrativo, Street Corner Society con W. White y The Polish Peasant in European America con W. Thomas y F. Naniewski. En la década de 1930 surge en el ámbito académico norteamericano un debate acerca de la definición del método más apropiado para el estudio de las ciencias sociales, que afectó la legitimidad de las metodologías cualitativas en general y de los estudios de caso en particular. El denominado lenguaje de variables se convirtió en el sustento de los estudios basados en encuestas sociales, que definen el modo preciso de llevar adelante la investigación científica. Fundamentos teóricos y epistemológicos. La evolución de la metodología y procedimientos cualitativos resultó en una diversidad de enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos. En este sentido, se pueden distinguir en la investigación cualitativa diferentes diseños y tradiciones, pudiéndose agrupar en los siguientes enfoques: biográfico, fenomenológico, grounded theory, etnográfico y estudios de caso. Pero, ¿qué es un estudio de caso? El estudio de caso, definido como un determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio, llevó a que abarcara prácticamente cualquier problematización que se realizara de la realidad social. No debe confundirse un caso conformado a partir de un determinado recorte de un fenómeno social particular con el estudio de caso, que contiene una mirada específica y diferentes perspectivas de estudio. Los estudios de los padres fundadores de las disciplinas incluidas en las ciencias sociales como grandes casos teóricos, entre los que se puede incluir, por ejemplo, algunas obras de Marx, como El Capital y el 18 Brumario,
obras de Max Weber como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, o el estudio de Durkheim sobre las formas elementales de la vida religiosa. Emparentado con esta línea pueden ubicarse los estudios macrohistóricos que implican, según nos grafica el título de un libro trascendental de Charles Tilly, el estudio de grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes que demandan instancias de análisis históricos comparativos, de los cuales son excelentes demostraciones las conocidas investigaciones de Keda Skopol sobre los estados y las revoluciones sociales, de Barrington Moore sobre los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, y de Reinhard Bendix sobre el Estado nacional y ciudadano. El denominado Extended Caso Method está vinculado con la antropología social y etnográfica. El uso de diseños exclusivamente cuantitativos es presentado en The Case Survey Method, en el que se aplica un cuestionario a los casos en un elevado número y definido sobre una temática específica a partir de la literatura de investigaciones existentes, y la información obtenida se analiza a partir de procedimientos estadísticos. Gracias. Continuemos con el alcance y clasificaciones de los estudios de casos. Contienen una mirada específica y diferentes perspectivas de investigación, que van desde análisis teóricos hasta investigaciones empíricas, sociológicas e incluso etnográficas. Suele decirse que estos estudios son propios de la investigación cualitativa, aunque son usados también en diseños cuantitativos cuando la temática es muy específica. Los casos de un estudio pueden estar constituidos por un hecho, un grupo, una relación, institución, organización, proceso social o escenario específico construido a partir de un recorte empírico. Ahora veamos los procedimientos de los estudios de casos. La elección del caso es resultado del recorte temático y en el interés por el mismo, ubicado en la profundización, la particularidad y el conocimiento global. La muestra es intencionada para transformar el caso en un fenómeno único o en una expresión paradigmática de un problema social. Las preguntas pueden estar dirigidas a un determinado tipo de problema o a un tema de características empíricas. La redacción del informe debe transferir al lector la complejidad, riqueza y diversidad del caso y su contexto para mejor interpretación y comprensión del fenómeno. Ahora hablemos de técnicas e instrumentos. La primera, que es muy común en este tipo de estudios, es la entrevista, la cual puede tener la siguiente clasificación: cuantitativas, que condicionan el registro de las respuestas; cualitativas, que permiten mayor expresión del entrevistado. Además de ellas están las semiestructuradas, donde existe un guión que permite al entrevistado aclarar puntos sobresalientes. También tenemos las no estructuradas, donde el sujeto expresa la visión global del asunto y citándolo a que se hable más sobre temas que se considere interesantes. Es claro que estas técnicas no son las únicas, también tenemos las siguientes. Observación y observación participante. En la primera, el observador solo registra todo aquello que se presenta en el contexto observado. En la segunda, el observador forma parte del contexto y es sujeto activo en la construcción del conocimiento. Documentos, diarios, bitácoras, cartas, historial clínico, notas periodísticas, reseñas, etc. En ellos el caso se plasma desde una visión más particular de la realidad estudiada. Otro punto más a destacar es la aplicabilidad del estudio de casos en investigaciones. El primero es el valor intrínseco. Nos interesa conocer a profundidad la dinámica que existe dentro del contexto. El segundo es el valor instrumental, donde nos interesa conocer el objeto de estudio para intervenir dentro del contexto. Y la tercera es el valor colectivo, donde nos interesa conocer diversos casos para profundizar en la generalidad de la temática. Ahora veamos un ejemplo del estudio de casos contenido en nuestra bibliografía. El título es Formas de representación política de campesinos, base social e ideología del Mocafor, Berger, 2005. Se trata de un estudio que analiza una organización que tiene como característica particular, en términos de la articulación de su discurso político, la estrategia de establecer alianzas con otros sectores, trascendiendo el marco de lo agrario e incluso de lo rural. Utiliza entrevistas a dirigentes y afiliados al movimiento, realiza observación de un encuentro de afiliados y de una manifestación y recurre a material de difusión interno y a noticias periodísticas. Para ser más claros, vamos a ahondar más
en las características de la investigación. El contexto con relación a aquellos que constituyen la base de esta organización, el tratamiento exhaustivo de la conformación y evolución reciente de la misma constituyen el marco general del caso. El uso de técnicas como entrevistas, observación, notas periodísticas, además la particularidad de un grupo y su participación en el contexto social, nos dice que es un estudio de un caso con valor intrínseco. Esperamos haber sido claros en la presente exposición. Nuestra bibliografía es la siguiente. Por su atención, muchas gracias.